Dice aquí Javier Durán, llega el nuevo concurso de televisión española para los votantes de Vox, ni cifra ni letra, ¿no? Un español que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional, que llegue a su bolsillo, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros, un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran. ¿Cómo que un salario de 15.800 euros paga en España 8.000 euros en el IRPF? ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Mire, le digo más, es que esa renta de salario mínimo interprofesional está exenta del pago del IRPF con las modificaciones que hemos hecho. Bueno, vamos a hablar un poco, analizar, ¿no? Un poco lo que uno de los pics de conversación de esta semana, que es decir, todo esto empezó también con el tema de Garamendi, que decía que los trabajadores tenían que recibir todo el dinero y luego ellos devolver las cosas a la seguridad social, tal y cual. Bueno, ya sabéis que hay un espacio mediático, político, bueno, los de la batalla cultural en la defensa de las ideas de la libertad, bueno, sabéis de qué rollo hablamos, del tema de, bueno, pues decir que España es un infierno fiscal y que incluso los pobres pagan más del 50% de impuestos, ¿no? Es una auténtica locura y que, bueno, ya sabéis que Vox dicen que trabajan para los de abajo, pero evidentemente son los capataces de los señoritos para defender sus intereses. Yo creo que son los señoritos, porque también hay bastantes señoritos dentro de Vox. Por este señor, que es bastante peculiar, estaba en la directiva de los agujas, estos que le gritaban, ¿no? Burradas a las estudiantes de enfrente. Bueno, él estaba en la dirección de estudiantes de este colegio mayor. Bueno, el asunto de decir que pagamos más del 50% de los impuestos no es nuevo, es decir, que esto se lleva repitiendo por todos estos think tanks, ¿no? El Juan de Mariana, tal, y bueno, los defensores de las ideas de la libertad. A ver, podrían ser más progresistas y hay un problema, de hecho, con Carlos Cruzado, que podéis ver la entrevista, ¿no? Hay un problema, ¿no? Los ricos no pagan IRPF. Sí, los que no pagan no son los de abajo. Bueno, la clase media, digamos, son los que se comen la mayoría de impuestos, pero hay un problema que, por lo menos aquí en España, está muy acentuado porque la legislación está hecha así y se lo facilita, de que las personas realmente que tienen mucho dinero no pagan apenas impuestos, y eso es un grave problema. Ahora, dentro de esa progresividad en la cual, pues, si cobras el salario mínimo no tienes que pagar nada de IRPF, no tienes que hacer la declaración de la renta y hay incentivos fiscales, bueno, pues es progresiva. Creo que el IRPF más grande sería el 46, 47, 48% a partir, no sé si son de 300.000 euros, es decir, unas cantidades bastante altas, pero hay que tener en cuenta que son progresivas, es decir, que hasta cierto rango no pagas nada, luego pagas el 15, el 17, el 20 y tanto, el no sé qué, y por cada tramo vas pagando de tal manera que nadie nunca llegará a ese tope máximo y, por supuesto, no el 50% del IRPF, ¿vale? 49%, gracias Nemuro, 49% a partir de 300.000 euros. Pero no quiere decir que si ganas 300.000 euros tengas que pagar el 41%, no. Quiere decir que en los primeros 20.000 euros o 15.000 euros, bueno, lo digo un poco por encima, ¿vale? Pero por ahí va la cosa. Pues el primer tramo no pagas, de 15.000, 20.000 hasta 40.000 pagas un 17, de 40.000, entonces progresivamente vas pagando, pero no es que si llegas a 300.000 tienes que pagar al 49 todo, sino que todos los tramos anteriores en cada tramo vas pagando el porcentaje, ¿vale? De tal manera que es imposible llegar al 50% en el IRPF. Claro, la trampa que tratan de hacer aquí es meter todos los impuestos, es decir, las cotizaciones, bueno, las obligaciones de la empresa, entonces todo como si el trabajador es que se lo quitan todo a él, ¿no? Evidentemente no es así, ¿vale? Pero esta narrativa no es nada nueva. Y esto, curiosamente, viene justamente en el timing que, bueno, esto también lo habréis visto al señor Garamendi, el presidente de la COE, de la patronal, sugiriendo a las empresas que paguen la totalidad de la nómina a los trabajadores y que sean ellos quienes decidan sus cotizaciones a la seguridad social, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué dijo exactamente. Yo creo que lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real, total, que vamos a decir lo que es por cada trabajador, y que cada trabajador fuera el que, vamos a decirlo, realizara su declaración ante la Seguridad Social, porque es la forma donde se viera realmente cuánto es el coste real de los salarios en España. Gracias. Vale. No, por horas trabajadas no, que en la nómina te llegue todo el dinero y seas tú, como en el impuesto sobre la renta, el que declares ante Hacienda
qué es lo que pagas aquí, qué es lo que pagas en la seguridad social, qué es lo que se paga. Porque claro, llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo. El doble, ¿veis? El 50%. ¡Más del 50% los pobres pagan de impuestos! No sé. Es decir, esto es como el impuesto de las sociedades. Yo siempre recomiendo una película, la penúltima película de Adam McKay, Vice o Vice, que no sé si es de vicepresidente o de vicio o de las dos cosas. Es el director de Don't Look Up, de No Mires Arriba, donde explica cómo estos think tanks de la defensa de la libertad, estas redes de Atlas Network, ¿no? Donde aquí pues la señora Cayetana, la señora Ayuso, Esperanza Aguirre y el señor Aznar son referentes, o incluso, digamos, Lasqueti, ¿no? Incluso fue el vicerrector de la Universidad Marroquín que tienen en Guatemala, Atlas Network. Bueno, ellos llevan ya décadas controlando medios de comunicación, narrativa, cómo engañar a la gente pobre para que se indigne de por qué los ricos pagan impuestos. Hay una escena espectacular, no la puedo poner porque tiene derechos de autor, en Twitter lo he publicado en bastantes ocasiones, hablando del impuesto de las sucesiones. Entonces, ahí hay una escena donde hacen un focus group, ¿vale? Digamos, reúnen a gente de diferente condición y le preguntan qué opinan de que a partir de 3 millones de euros, cuando heredas una propiedad, tengas que pagar impuestos. Entonces, a todo el mundo le parece bien. Entonces, cambian la narrativa. ¿Qué le parece a usted que se ponga un impuesto a la muerte sobre las familias que acaban de tener una pérdida dolorosa y que encima le pongan un impuesto? Entonces, ¿quién está en contra de este impuesto? ¡Ya! Todos levantan la mano y a partir de ahí empiezan a usar la misma narrativa en todos los medios controlados por ellos, y luego políticamente, los medios de comunicación. Esto es una vergüenza. Aquí lo hemos visto por las mañanas con el impuesto de sucesiones, que en este caso era a partir de 1 millón de euros y progresivo, y no contaba la primera vivienda y un montón de cosas. Pero hemos visto en todos los matinales cómo salían familias humildes que lo perdían absolutamente todo por heredar una casa o no sé qué, y la gente indignada, ¿no? La gente pobre indignada cuando solamente a lo mejor le afecta al 1% de la población este tipo de impuestos, al 1% más rico, ¿no? Entonces tienen esta capacidad, ¿no? Con la neurolingüística, con hacerse la víctima y tal y cual, de que los pobres salgan cabreados a defender los intereses de los ricos, ¿no? Esta capacidad la han tenido históricamente y vaya, es tremendo, pero es así. Bueno, fijaros la respuesta, como dice aquí Yago Álvarez, que ya sabéis que, bueno, es un fenómeno con todo el tema, la desinformación también que hay con los temas económicos. Si Yago Álvarez nos lo dice, lo vamos a hacer. Escucharos estos 2 minutitos de Enrique Juliana porque explica perfectamente a qué corresponden las ocurrencias de Garamendi y algunos partidos. Lo clava. Bueno, si Yago lo dice, creo que hay que hacerle caso, así que vamos a escuchar la intervención de Enrique Juliana. Garamendi y la patronal española, en un arrebato de astucia, está proponiendo es lo siguiente, es decir, que el trabajador huela el dinero, que cuando tenga que pagar se sentirá robado por el Estado. Es decir, es un planteamiento que, de nuevo, antes hablábamos de llamamientos a la insurrección, que pretende conducir a la insurrección fiscal a un sector de la clase trabajadora española que tenga la sensación de que le están pagando muchísimo dinero, y que en la medida que lo ha de pagar unas cuotas más elevadas que las que viene pagando hasta la fecha, pues esto provoque una insurrección. O sea, es la lucha contra el fisco, en definitiva. Hombre, no creo que es la lucha contra la solidaridad fiscal. Es un planteamiento que jamás se había hecho hasta ahora. No era exactamente así, salvo la última expresión. Llamamiento a la insurrección. Más elevado, que tu salario es enorme, que te lo quitan. Ya, o sea, lo que se va a buscar es el enfrentamiento contra el sistema fiscal, contra el sistema de solidaridad. El propio Garamendi hoy ha dicho... Mira, ha matizado muchísimo. Desde que se implantó el Estado, desde que así. se madura el Estado social en Europa, las organizaciones patronales, las organizaciones políticas de la derecha, que obedecían a los criterios de la democracia cristiana, que obedecían básicamente a los criterios ideológicos de la doctrina social de la Iglesia, jamás habrían planteado una cosa de este tipo. Estamos entrando en una nueva fase. Estamos entrando en una fase que se pretende, no desde abajo ahora, no desde abajo, sino desde arriba, se pretende subvertir el orden social creado después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que se está pretendiendo. Y se ataca desde todos los frentes. Y esta es la última expresión. Esta es la última expresión. Romper los mecanismos de solidaridad fiscal sobre la base de que un sector de la clase trabajadora se sienta robada por el Estado. Este es el planteamiento que están haciendo.
Este es el planteamiento. Y esto jamás lo habría hecho un democristiano, ni de los años 60, ni de los años 70, no lo habría hecho jamás una patronal de un Estado democrático de los años 60, de los años 70, ni de siquiera de los años 80 y 90. No sé, esto es yo no nuevo, lo veo esto tan forma dramático. parte Me quedo con la interpretación de que las tendencias políticas que nos van a conducir, si no se frenan, en el corto o medio plazo nos van a conducir a sistemas semiautoritarios en Europa. Mira, Si no, ¿sabes cuál ha sido? Bueno, esa frase es tal cual. Esto nos va a conducir a sistemas semi o totalmente autoritarios. Vemos que todas estas ideas, quienes las defienden, pues son personas como Milei. De hecho, a veces cuando yo digo, la gente cuando pide Estado presente, yo digo, es lo mismo que pedir el pedófilo en el jardín de infantes. No, me muero. Es la comparación, la crees tan... Obviamente no, porque es fuerte. No, es muy suave, porque sería con todos los nenitos encadenados. No. ni siquiera era esta la que yo decía esta. Acá el punto es el siguiente: reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Habla del Estado, pero da un ejemplo que te revuelve las tripas. El enemigo del Estado es más. Digamos que esta retórica de la escuela de Chicago, del Estado contra la libertad... Sergio Castro, ¿vale? Sergio de Castro. Ministro de Economía y de Hacienda de Pinochet. ¿Cuál era su ideal de país en ese minuto? El del ladrillo. Libertad, obviamente, la mayor libertad posible. El Estado lo más chico posible. La libertad lo más grande posible, el Estado lo más chico posible. Esto, digamos, tiene sus tesis avaladas por una élite económica, incluso por el Tea Party del Partido Republicano, todas estas fundaciones, ¿no? Elite Foundation, bueno, de Atlas Network, que luego tienen una implementación en todo el mundo. Pero digamos que con estas ideas se defendieron los golpes militares con estos Chicago Boys, que luego terminaron como ministros de Economía. Luego, con el gobierno en 1979, Margaret Thatcher, 1981, Ronald Reagan. Precisamente cuando Ronald Reagan gana, Anthony Fisher, el de la Fundación de Estudios Internacionales, Económicos, algo así, era el think tank que apoyó a Margaret Thatcher, se fue a Estados Unidos y con fundaciones como Heritage Foundation, que apoyaban a Ronald Reagan, crearon Atlas Network. Y bueno, luego con ayuda, ¿no? Personajes, ¿no? Como Hernán Vichy, el ministro de Pinochet, se creó la Fundación Libertad y Desarrollo en Chile, en España con Aznar, FAES, con Vargas Llosa, la Fundación Internacional de la Libertad, y fueron creando una red con más de 500 organizaciones que tienen como principal herramienta la manipulación, la neurolingüística, el crear narrativas para engañar a los pobres y tener odio, ¿no? Contra los que defienden sus intereses y hacerle la ola a quienes defienden los intereses de los ricos. Y que, digamos que tienen un protagonismo actual en todo el control digital y mediático de las narrativas, incluso del apoyo y financiación de voces políticas como, bueno, digamos, perros de presa, en algunas ocasiones movimientos fascistas directamente, medios fascistas también de acoso y derribo, y que, bueno, hay una segunda ola, ¿no? Después de toda esta ola liberal apoyada por estas fundaciones, como es el propio Aznar o presidentes, ¿no? Como Uribe, Piñera, Felipe Calderón, viene una segunda oleada después de, digamos, el cambio de paradigma con Cambridge Analytica, con Steve Bannon, con Donald Trump, de Bolsonaro, José Antonio Cast, Milei, Vox en España, que intentan dar un perfil antiestado y que defienden a los más pobres contra los poderosos, que es la izquierda que controla todo, ¿no? Bueno, tienen esa doble narrativa y en esa estamos, pero todas vienen criadas y paridas por las ideas de la libertad y todas estas fundaciones. Diga, los que lleváis más tiempo escuchando sabéis de qué estamos hablando, y es obvio evidente cómo las narrativas apenas han cambiado. Hay otra narrativa que repiten durante la Operación Cóndor en los documentos desclasificados de la CIASB, que es llamar terrorista, usar terrorista y vinculación con el narcotráfico, vincular con financiación extranjera, con miseria, y que eso justifica la intervención militar para traer la libertad, recuperar la libertad, ¿no? Incluso a veces la democracia. Bueno, pues esto es lo que hay, y en este sentido, bueno, pues en esta discusión también, bueno, dice aquí el gilipollas del día, el fundador de Yastel, Martin Barsaski, que dijo esto que vais a escuchar y que lo recogieron en el telediario de La Sexta. De repente vienen los extranjeros ricos a instalarse aquí y poner
dinero que puede usarse para el futuro español y para pagar pensiones y para que este país tenga un futuro, y se les dice que no, y en cambio después llegan otros ilegales en patera y los reciben, le dan los papeles y todo. Es ese tipo de xenofobia, pero en este caso xenofobia a los ricos. Bueno, vamos a explicar. Bueno, todo esto viene por el tema de la Golden Visa. No sé si sabéis que en acuerdos, ¿no?, con la oposición venezolana y tal, se llegaron a hacer acuerdos para que si te comprabas una vivienda superior a 500.000 euros, te daban directamente la nacionalidad. Y aquí otra vez se vuelve a engañar a la gente. No existe. Es decir, realmente esta gente que tiene tanto dinero realmente no invierten. Es decir, tienen sus dineros en paraísos fiscales, pero el que pone mano de obra, el que aporta, normalmente son los migrantes, son clase trabajadora. Entonces, con todos los matices del mundo, ¿no? Sin generalizar en ninguno de los dos bloques. Pero esta gente es que tenía que ser público quiénes son y de qué países, porque esto a mí me suena a mafiosos del este, ¿vale?, vinculados con organizaciones criminales. Y por supuesto, gente que ha robado todo lo que ha querido de PDVSA y de todas estas empresas venezolanos. Entonces, esas riquezas, es decir, esas cantidades de dinero, ¿de dónde vienen? Claro, al final se le premia, ¿no? Pero bueno, aquí lo comentamos un poco. A Varsavsky, ¿cómo es llegar en patera? ¿Cómo es vivir sin papeles? Primero, si tienes una enfermedad crónica, no tienes un médico al que acudir. No puedes tener... Claro, y luego darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Es que aquí vienen los inmigrantes y se le da de todo. Y luego a los ricos que vienen se les ataca. No, es que es al revés. Es que saltándose todo, pues bueno, ahí hay un barrio entero, ¿no? El barrio Salamanca, donde prácticamente pues todas las viviendas son propietarios de venezolanos de la oposición, la Little Caracas, ¿no?, que se le llama y que se le ha dado la nacionalidad directamente. Y luego personas que llevan aquí trabajando 10, 15, 20 años no se le dan la nacionalidad. Pero qué vergüenza es esa. Bueno, esto parece que se le ha puesto fin, pero claro, ya lo último es decir que, es la retórica de la mentira, ¿no? Para los ricos, digamos, es poner al último contra el penúltimo. Esto es así, es tal cual, tienen la capacidad de hacerlo. Porque usando los principios de Goebbels tienen medios de comunicación, tienen políticos, tienen también influencers en redes sociales que repiten la matraca en cada tertulia y que, bueno, al final es tocar cuestiones emocionales con la manipulación, intentando insinuar a la gente que lo está pasando mal económicamente que el culpable son los que están peor que él. Sea a nivel económico, los inmigrantes que vienen en patera, o en tema de derechos y tal, el colectivo trans son los que más derechos tienen, las mujeres son los que tienen más derechos. Es como, colega, le estás dando la vuelta a la tortilla. ¿Quieres que vayan, personas que han estado discriminadas y que lo pasan más, es decir, tienen una situación a nivel general más complicada, porque luego no se puede generalizar con todo? Pero claro, lo que no puede ser es que le des totalmente la vuelta a la tortilla y decir, no, es que se le da todo. A ver, un inmigrante cuando viene lo tiene muy complicado para todo, muchísimo más que cualquier persona, evidentemente, por ejemplo, de nacionalidad española, pero muchísimo más, le hacen la vida imposible. Y luego gobiernos de derecha incluso no quieren que tengan derecho ni a la sanidad, ni a la educación, ni a nada. Entonces, evidentemente hay un problema. Y luego, eso de no vienen con papeles. No, es que es imposible venir con papeles. Eso es lo que no sabe la gente. Nadie de fuera puede venir con un visado de trabajo. Nadie. No existe. A menos que haya trabajos donde personas de España no puedan o no quieran o no haya esa especialización. Hablamos de trabajos en el campo o hablamos de profesiones o especialidades médicas, ¿no? O otras profesiones muy, muy especiales. Si no es imposible, aunque yo siendo empresario quiero contratar a alguien que venga de Argentina, yo no lo puedo contratar, tengo que contratar a un español. Es así de claro. Entonces, ahí hay una retórica que engaña. No, es que vienen no, es que no hay otra manera de venir. Y a lo mejor están huyendo de una guerra o de una situación totalmente imposible. Si hubiera procedimientos de legalización, y ahora hay todo un debate con todo eso, de hecho, se ha aprobado esa IRL que, bueno, pues habla de, bueno, pues dar documentación a todas las personas que llevan aquí un tiempo conviviendo y que, bueno, se regularice, ¿no? Porque aparte la criminalización siempre es eso, es poner a los penúltimos, a clase económicamente baja, poniéndole que la culpable no son los recortes de la derecha ni nada de esto, ¿no? O que las subvenciones se las den a los ricos como hace Ayuso, sino que la culpa lo tienen los inmigrantes. Y esto es así. Y va muy en la línea de lo que estamos hablando de los impuestos anteriores. No. Te quieren quitar todo. Es decir, que haya un sistema impositivo progresivo en el cual los que ganan menos pues apenas aporten o no tengan que hacer declaración de la renta y los más ricos paguen más,
pues claro, los que pagan más intentan crear narrativas para, como hacía Vox o Garamendi y toda esta gente, hacerle creer a la gente pobre que paga más del 50%, cuando realmente ese sistema fiscal lo que pretende es a los que tengan menos oportunidades por la familia en la que nacen, que puedan tener una sanidad pública, que puedan tener una educación pública de calidad y que puedan tener realmente las oportunidades parecidas al que vive en una familia enriquecida. Y eso realmente es la libertad de poder dedicarte a estudiar y no trabajar desde que eres niña. Entonces, vemos cómo le dan la vuelta a la tortilla. Vemos el otro día cómo Venegas Lynch, el prócer de la libertad, decía que él no estaba a favor de la obligatoriedad de que los niños estudiasen, que si los padres querían, podían mandarlos a trabajar sin que estudiasen. Bueno, pues esta es la libertad para ellos. Es hacer lo que le dé la gana. Y por supuesto, ni pagar impuestos ni nada. Y luego, pues, tratan de generar peleas entre los de abajo y ellos pues siguen sin pagar impuestos y se ríen de todos nosotros. Esto es así, pero por supuesto, como cuentan aquí, los inmigrantes lo tienen muy complicado y para generar odio cuentan mentiras como que ellos cobran más que tú, la paguita que le dan a ellos es más que la de tu abuela, etc, etc, ¿no? Un contrato de trabajo y puedes tener problemas con el empadronamiento y lo peor, es imposible acceder a una vivienda. Papalay llegó en patera a España en 2006 desde Senegal, tras 12 días de viaje. Que 2 personas perdonen su vida en el camino. Empezó con la venta ambulante, sin casa, sin arraigo y sin ayudas. ¿Ayudas a la vivienda? ¿Ayudas a la escolarización? Ninguna. Solo un curso de catalán y otro de informática. Fue deportado y ya sí volvió con papeles en 2018. No ha sido fácil. No tienes ninguna perspectiva del futuro. Cuando te limitan todos tus derechos. Porque no tener papeles implica no poder acceder, por ejemplo, a un trabajo digno. Están totalmente esclavizados, algunas veces no la pagan, están trabajando en naranja y no pueden denunciar. Y solo les queda trabajar en la economía sumergida. Acceder a una vivienda en situación irregular es otra tarea prácticamente imposible. Dice que la habitación es 400 euros, por ejemplo, más 300 para que puede tener derecho a empadronamiento. Viviendas sin contrato y alquileres abusivos. La sanidad es otro problema, teóricamente es universal. En la práctica es difícil acceder si no es por urgencias. Puedes negar a atenderte porque no tienes papel. Se necesita tarjeta sanitaria y para eso también el empadronamiento, que en ocasiones es imposible conseguir. Fátima lleva 12 años sin poder empadronarse. Hasta ahora no puedo tener papeles. Y anhelan poder conseguirlos algún día, porque tienen sueños y proyectos que esperan poder llevar a cabo. Trabajar con gente mayor, trabajar en un restaurante. Estar sin papeles es como que no existe. Para volver a ser visibles. El tipo este llegó a varios bulos en el cual decía que iba a haber inflación. Ya hemos visto la cagada que hizo el otro día Milei siguiendo las directrices de un bot. Pero fijaros que en esta misma línea, me refiero que nunca van solos. Es decir, Manuel Llamas lo dice en los medios de comunicación donde puede que liberando el mercado, ¿no? Sin que los inquilinos tengan ningún tipo de derecho, que eso va a bajar los precios. Es mentira, han subido como loco, todo ha subido como loco, pero los alquileres todavía más. Y Manuel Llamas hizo artículos que después de quitar con el DNU la legislación, ¿no? A favor de los inquilinos, como que todo mejoró para los inquilinos, cosa que es totalmente falsa. Si siempre quieren engañar a los de abajo, diciéndole que es mucho mejor, ¿no? Lo que realmente beneficia a los de arriba. Y aquí, pues esta señora, también de Oki Diario, que tiene la misma línea, María Claver, que si no está María Claver está Eduardo Inda, y si no, pues María Jamardo, Carlos Cuesta, etc, etc. Pues decía esto, que es totalmente falso. Segundo, decía, no es que ¿dónde está el problema? El problema está en la oferta, se está restringiendo el control de precios, restringiendo la oferta, entre contratos entre particulares se está premiando a los inquilinos frente a los propietarios, lo cual no tiene mucho sentido. Y estamos en la situación que estamos. Para que te hagas una idea, Milei en Argentina, esto es una ley calcada de las leyes que aprobaron en Argentina Alberto Fernández. Milei derogó, fue una de las medidas que derogó inmediatamente nada más llegar a Argentina esta ley. Él es Milei, el ejemplo es Milei. Ay, Esther, ¿cuánto tenemos que aprender? Versus Argentina, sí, ¿Cuánto hay que leer? Todo. ¿Cuánto hay que leer? Escucha, hay que leer mucho antes de opinar. ¿Me dejas que lo diga? Para que la gente se haga una idea. Según datos, no de Esther Palomera, que seguramente nos lo haga saber pronto cuáles son sus datos, relájate, pero sí María, de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Que te veo muy tensionada, como la vivienda. No, si tensionada estás tú, que es que hablas sin haber leído una línea. Relájate. Pero bueno, Cámara Inmobiliaria Argentina, datos sobre la Cámara Inmobiliaria Argentina, la caída en 8 semanas se consiguió duplicar
en Buenos Aires. Esther, por favor, puedes callar, es que si no sabes, si no dejas dar datos, es tremendo esto. En 8 semanas se duplica el parque de viviendas disponibles en alquiler, en 8 semanas que pasan 800.000, y el precio de la vivienda al alquiler cae un 20 y un 30%. Perdona, María. Bueno, es impresionante, esto es totalmente falso, ¿no? Y para que veáis un poco, dice que lo dice, en realidad esto lo publicó también Libertad Digital, Manuel Llama o Juan de Mariana van un poco en la misma línea. Esto es totalmente falso, de hecho cuando se publicó salía la gente enfadadísima porque decían que claro, como no estaban obligados, es como la ley de aquí, ¿no? Que solamente puede subirse un 2% el precio del alquiler. Cuando quitaron esa norma lo que hicieron es multiplicar por 3 o por 4 debido a la inflación y se fueron los precios a la mierda. Fijaros también lo fiable que es este gobierno, esto ya lo vimos el otro día, pero creo que merece la pena ya que estamos hablando de esto. Fijaros la credibilidad que pueda tener, ¿vale? Este es el Jumbobot del que tal, bueno, de hecho está aquí, fijaros. Esto pasó en directo, en el programa de su amigo Fantino, ¿vale? Le pusieron un bot que es una cuenta falsa, de hecho fijaros cómo aquí decía esta cuenta es un experimento social, nunca les analizamos premios, nunca existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Pero sirvió para una cosa, ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega. Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1. Fijaros lo que pasó en directo. Creo que hoy o ayer se daban los datos de la inflación, que están en torno al 12, el 13%. Y este tipo, siguiendo esto, pues dice, ¡ay! Están bajando los precios, yo ya lo avisé. No, están subiendo como locos. Los pisos, el agua subió un 200%, el autobús subió también una burrada. Es una auténtica locura. Y este tipo está en una realidad paralela, fijaros. Caída de precios. Caída de precios. Caída de precios. Andino, caída de precios. Esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá. Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Porque ¿qué es lo que...? Es que la última fue del 12%, ya la acumulada va por el 100 y pico por cien, o cerca del 100, o ha superado el 100% en los 3-4 meses que lleva gobernando, disparando los datos que tanto criticaba de Alberto Fernández. Entonces, fijaros lo que se agarra como un clavo ardiendo. No él, luego el ministro de Economía, igual. ¿Qué pasa? Y yo esto lo adelanté. ¿Viste cuando el tipo de cambio estaba en 1.350 y cayó a 1.000? Dije... El dólar es un indicador adelantado, porque es un activo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, cuando pase todo el quilombo de la estacionalidad, de lo que es febrero, marzo, abril, se va a caer como un piano la inflación. Loco, ¿estás con fe que esto, septiembre, octubre, lo tenés encaminado? No tengas duda. No tengas duda. Bueno, no tengas duda. Fijaros, porque este es Caputo, el ministro de Economía. Fijaros. Voy a decir una cosa que va a sonar. Está realmente colapsando. ¿Colapsando qué? Mirá lo que es alimentos, bebidas. Fíjate lo que fue la primera semana de abril. Sí. Supermercados, alimentos, en muchas cosas está dando menos... Deflación. Alimentos, en muchas cosas está dando menos... Deflación de entre 3 y 5%. Yo vi el SG que daba 0,4 la cuarta semana. Claro, aquí le está diciendo, no, está bajando el 5%. Y aquí este periodista que es muy de derecha, ¿vale? Muy de derecha, en la cadena también tiene, él dice, bueno, yo vi que la inflación era positiva, no negativa, como me dice usted. Y aquí le viene a corregir con el dato, no. Jumbobot es una cuenta de Twitter, dice que es un 5% negativo. Más positivo. El Jumbobot está dando menos 5%. El Jumbobot es, para que la gente entienda, un robot que mira... Perdonadme porque es que esto es totalmente surrealista. Si ya intentan transformar tanta la realidad que ya están en el mundo del surrealismo. Es impresionante, la verdad. Fijaros porque, un poco en la misma línea, ¿no? Con el tema de la vivienda, ¿no? Fijaros la complicidad de los medios de comunicación, evidentemente, que siempre, ¿no? En la Operación Cóndor también, en la financiación del control del mercurio y de los medios de comunicación era evidente para, lo de Goebbels, lo de poner a precio de saldo las radios para que todo el mundo le llegara el mensaje oficial del Tercer Reich. Bueno, pues no voy a decir que sea exactamente igual, pero básicamente el control del mensaje de la televisión con el tema, por ejemplo, de la vivienda, con el tema de la ocupación, fijaros.
Tienen ustedes que van al hospital un rato a ver a un amigo y cuando regresan a su casa, la casa está ocupada. Esto le ha pasado a Luciano. Lo que le ha pasado a Luciano no es una ocupación. Y aunque el titular se haya viralizado con comentarios de no hay derecho, si alguien ocupa un piso se le protege y al pobre propietario se le deja en la calle, lo cierto es que el señor llamó a la policía, tiraron la puerta abajo y en un rato esas personas estaban fuera y detenidas por allanamiento de morada. Como siempre, no existe la narrativa de vas a comprar pan y te roban. ¡No! La policía puede entrar y echarlo y se le cae el pelo, creo que son de 2 a 4 años más multa económica, siempre, ¿vale? El caso de este tipo creo que son 200 casos al año. El tema de desahucios son más de 15.000. Entonces, claro, están hipertrofiando el discurso de la ocupación, invisibilizando el drama que es mucho más mayor, el problema del acceso a la vivienda y de los desahucios, ¿no? Siempre con los intereses de los de arriba y siempre poniendo en la diana al pobre, el que no puede pagar, ¿no? Ahora son inquiocupas porque no puede pagar alquiler porque le han subido un pastón y no llega. Bueno, pues ese es el culpable de la sociedad. No la especulación y cómo nos están echando poco a poco de las ciudades con la admiración de todo el espectro mediático y político, porque también hay que hablar lo que el PSOE hace. Ya vimos cómo se hablaba, ¿no? El señor Ábalos de que primero decía que era un derecho y luego decía que era un bien de mercado, ¿no? Bueno, pues este rollito. Y ocupación solo se considera si es una vivienda del banco o en la que no vive nadie. Vamos, que Luciano se lleva un disgusto, pobre mío. Pero eso de que se desprotege a pobres ancianos a los que les entran en las casas, pues igual no. ¿Pero por qué nos siguen bombardeando con noticias gritando ocupas, ocupas, muy alto? Pues porque la situación de la vivienda en España está en su momento de máxima crispación. En nuestro país hay más de 70 desahucios al día. Y recientemente el gobierno aprobó medidas como un decreto ley que impedía desahuciar a familias vulnerables. Lo cual choca con negocios como por ejemplo el del fondo buitre que ha comprado 35 edificios en un barrio de Madrid para echar a las familias que viven en ellos y subir el alquiler de 600 a 1.300 euros. Como estas cosas son más difíciles de hacer si la opinión pública apoya a las familias vulnerables que se quedan en la calle, te intentan crear un miedo a malvados ocupas que te van a quitar la casa, que generalmente suelen ser personas como la anciana de casi 80 años, a la que echaron de su casa de toda la vida por una deuda de 88 euros que no le dejaron pagar, porque les beneficiaba más echarla y subir el alquiler. Eso es lo que sí debería salir en todas las noticias, porque eso sí que está pasando de verdad. Decenas de veces cada día. Pero no hay un problema de ocupación, los allanamientos son casi inexistentes y se resuelven en horas, y tú estás más cerca de acabar desahuciado que con un ocupa en tu casa gastándote el champú. Que no te la cuelen y a mirar bien porque luchamos. Bueno, pues suscribo cada palabra y, bueno, por terminar esto, bueno, pues hay que hablar de los cómplices. Porque evidentemente, como dice aquí Rubén Sánchez, el presidente ha olvidado que entre los principales actores del sector de la vivienda están las organizaciones que defienden los derechos de los consumidores, de los inquilinos y evidentemente pues organizaciones como la PA, ¿no? Es decir, al final es como el lobby de la vivienda y al final las subvenciones van para el inquilino, pero para que pague, es decir, que nunca van en la dirección donde peor estamos. Somos el país con menos vivienda pública de toda Europa, a pesar de que hemos rescatado con 100.000 millones a la banca y que gran parte del mobiliario, el parque inmobiliario de la banca es rescatado con dinero público y que no se pone al servicio de los ciudadanos. Somos el país con más viviendas vacías del mundo, con más de 4 millones de viviendas vacías y estamos a la cola. Entonces somos los únicos gilipollas que no nos han devuelto ni un euro del rescate bancario. Bueno, evidentemente el PSOE también tuvo su culpa y su participación en esto y claro, aquí al final todas las políticas son en beneficio del lobby inmobiliario, nunca en defensa de los inquilinos, ¿no? Ahí veis, hoy nos hemos reunido con los principales actores del sector de la vivienda, poco PA veo ahí, poco sindicato de inquilinos. La vivienda del quinto pilar, bueno, es un bien de mercado como decía el señor Ábalos. Es un derecho constitucional, bueno, y no un valor especulativo. Vale, ahora dice que no es un valor especulativo cuando precisamente hace no mucho hablabas que es un bien de mercado. Por ello necesitamos la implicación, la aportación y el compromiso de todos los operadores. Los operadores, el sector bancario, inmobiliario y por supuesto calladitos, ¿no? La PA, los afectados por la hipoteca, los inquilinos que, bueno, pues están en la situación que están todos, porque todos somos potenciales, la gran mayoría no podemos acceder a la vivienda y tenemos que alquilar una situación tremenda, pues pagando gran parte de nuestro patrimonio que luego pues no nos permite hacer o gastar, ¿no? En realidad aportar a la economía circular de nuestro entorno, porque básicamente todo es absorbido por los bancos, el lobby inmobiliario y ese es el problema, ¿no? Y el papel de los medios precisamente pues es contarte lo contrario, ¿no? Que al final a quien odies no es a la banca, no es a los que se están haciendo multimillonarios, al lobby inmobiliario, incluso
siempre hablamos, ¿no?, de Bernardo, el economista más progresista de la tele más progresista, es un actor del lobby inmobiliario que lleva décadas defendiendo, incluso cuando se rompió la burbuja, decía que nunca iban a bajar los precios, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis, una figura muy progresista, el economista más progresista de la tele más progresista, tiene ese parámetro, imaginaros el resto, ¿no? Pues aquí están siempre, no hay ninguna movilización en favor de las mayorías, y lo que sí hay es poner en la diana a los pobres, ¿no? A los que o tienen que ocupar una vivienda que está vacía, porque si estuviera ocupada de alguien, la policía en 24 horas los echa, pero criminalizan a personas que no le queda otro remedio porque no le dan solución de vivienda habitacional a una vivienda propiedad de un banco en la gran mayoría, o incluso que no pueden pagar, ahora son inquiocupas porque le han subido el precio o le han reducido su condición económica y no puede pagar el alquiler que digamos que por contrato privado, pues bueno, pues al final todo eso tiene una acción judicial para resolverlo. Pero están apuntando siempre los medios de comunicación a que odiemos a los pobres y no a los que se están enriqueciendo de esta situación totalmente anómala en el resto de Europa. Ya os digo, estamos en la cola de parque inmobiliario de vivienda pública y claro, es el país de los pelotazos. Aquí mucha gente se ha hecho rica con todo esto. Pero bueno, hasta aquí mi chapa, pero vaya, es que es bastante indignante que una vez y otra nos tomen por idiotas, ¿no? Y yo creo que lo de Garamendi y toda la reala que viene detrás, pues básicamente, bueno, pues engañar para que mientras ellos no pagan ningún tipo de impuesto, hacer creer que son los pobres, ¿no?, a los que le perjudican pagar impuestos, cuando realmente pagan mucho menos impuestos y son los principales beneficiarios. Pero bueno, esto se llama defender las ideas de la libertad. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.